La independencia de Perú es un proceso histórico-social que corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos, que propició la independencia política y el surgimiento de la República Peruana como un estado independiente de la monarquía española. Resultó de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de diversas fuerzas liberadoras y la acción de los patriotas. Los antecedentes más remotos de un afán independentista en el Perú se pueden notar en los intentos de algunos de los primeros conquistadores españoles por librarse del dominio del rey Castilla. Sucedieron múltiples movimientos y manifestaciones indígenas contra la dominación colonial y el trato de las autoridades coloniales. Al producirse la invasión francesa a España, los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII renunciaron al trono español en favor de Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Poco después, se dio la corona a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia de la usurpación francesa y el levantamiento de España, en diversos puntos de la América española se crean juntas autónomas de gobierno que disputaban la hegemonía sin pretender cambiar el orden colonial. Fue entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército Real del Perú y del Virreinato peruano la base de la contrarrevolución sobre el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas surgieron desde 1811 en el contexto de descontento indígena y la colaboración criolla con la revolución rioplatense, sin alcanzar la libertad del país. El primer golpe de Estado en Perú fue el motín de Balancillo. Fue un alzamiento de militares en Lima, Perú, el 27 de febrero de 1823, que pidió proclamación de José de la Riva Agüero como presidente de la República. Las causas se encuentran en los continuos desaciertos de la Junta Gubernativa que el Congreso Constituyente eligió entre sus miembros para ejercer la función ejecutiva colegiadamente y en gran medida a la sombra del Congreso. Esto especialmente tras la derrota de la primera campaña de los puertos intermedios. Culminó en la disolución de la Junta Gubernativa y la elección de un jefe de Estado interino, tras el cual fue elegido Riva Agüero como primer presidente del país. Económicas y sociales. Dentro de las consecuencias políticas de la independencia del Perú, destacamos la emancipación total en todo el continente americano de las monarquías europeas. Siendo Perú el último territorio que quedaba en manos del poder monárquico, este suceso marca el fin de una etapa de hostigamiento e injusticias para todos los patriotas de América. El nacimiento de la República del Perú, con la creación del Congreso Constituyente en el año 1822 y luego la primera Constitución en el año 1823, dicha república pasa a tener un poder ejecutivo y legislativo con principios liberales basados en la democracia, entre otros. Dentro de las consecuencias más importantes de este proceso de independencia podemos destacar el cambio de ideales de los patriotas del Perú, aunque no tanto para el nuevo gobierno, que si bien las nuevas políticas estaban basadas en los principios liberales, los manejos seguían siendo a favor de las clases de élite dominantes y herederas, como los militares. La crisis económica que debía afrontar la naciente república era una grave crisis económica debido a los enormes gastos militares por parte del virreinato en los últimos años, antes de la independencia. Esta crisis trajo consigo una suba de impuestos, saqueos, destrucción de haciendas y una fuerte baja en el comercio nacional e internacional. San Martín declara la independencia de Perú en 28 de julio de 1821. Aquí entró a la ciudad para evitar el saqueo de las montoneras indígenas que se encontraban apostadas a las puertas de la ciudad dispuestas a entrar y arrasar con todo. Con el ejército regular esas cosas no pasarían. San Martín accedió, pero a cambio de convocar el cabildo abierto en el que la aristocracia y alta sociedad limeña apoyasen la independencia de Perú, algo a lo que accedieron sin dudarlo. En juego estaban sus prioridades y privilegios. El Acta de la Independencia fue redactada y proclamada el 28 de julio. Pero esto aquí solamente pensó, porque aquí no fue donde terminó. En el Alto Perú y en la Sierra Peruana, el virrey de la Serna seguía en armas con sus ejércitos, llevándose a la capital el virreinato al Cusco. San Martín asumió el protectorado el 3 de agosto y lo ejerció durante un año hasta el 20 de septiembre de 1822, en el que creó las primeras instituciones peruanas, su bandera, su himno y se dio a la creación de la primera constitución, instalando el primer Congreso Constituyente del Perú. Pocas semanas antes,
el 16 de julio de 1822, San Martín se había entrevistado en Guayaquil, en Simón Bolívar. El contenido de la entrevista no ha trascendido, pero sí sus consecuencias. Guayaquil, para formar parte de la Gran Colombia, San Martín tiene que retirarse dejando paso a Bolívar como único cabecilla del movimiento de la independencia. Y el sistema de gobierno al implantar en Perú sería la República Liberal. San Martín dejó el Perú el 22 de septiembre de 1820. En 1820, la expedición libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú al mando del general José de San Martín. Este proclamó en Lima la independencia del Estado peruano y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Con la Guerra de Maynas queda pacificado el oriente peruano en 1822, pero San Martín se ve obligado a retirarse del Perú mientras el flamante Estado sostiene una guerra contra los realistas de resultado incierto hasta 1824, año que tuvieron lugar las campañas de Junín y Ayacucho. Estas estaban al mando del libertador Simón Bolívar. La victoria de Ayacucho concluyó con la capitulación del ejército realista, que puso fin al virreinato del Perú. La independencia de Perú fue otro capítulo importante en las guerras de independencia hispanoamericanas. Finalmente, en abril de 1825, concluye la campaña de Sucre en el Alto Perú, y en noviembre de ese mismo año, México consigue la capitulación del bastión español de San Juan de Ulúa, en Norteamérica. Por último, en enero de 1826, caen los reductos españoles del Callao y Chiloé. España renuncia en 1836 a todos sus dominios continentales americanos.